Argentina va a la peor crisis económica y social de la historia argentina, definitivamente. Básicamente creo que vamos a una crisis que combina lo peor de la crisis del 2002 con la crisis del 89. Básicamente el modelo de cuarentena ridículo y cavernícola que adoptó Argentina está generando un destrozo en el nivel de actividad económica enorme. Vos vas a tener que en el segundo trimestre del año la economía va a estar cayendo cerca de 22%. Es decir, la caída de abril fue 24,6, la de mayo fue 20, ¿me entendés? O sea, va a ser un número horrible. De hecho, el PBI acumula una caída de 13% en lo que va del año. O sea, la verdad que es una situación extremadamente compleja. Y eso, digamos, tiene un correlato, digamos, en términos de pérdida de empleo, de caída de salario real, de aumento de pobres e indigentes. Pensá que en la crisis del 2002 el número de pobres trepó a 55%, donde vos tuviste una caída del PBI del 10,9%, que por lo que te dije ya te das cuenta que es peor, y por otro lado, digamos, vos tenés eh, que hubo una inflación del 41%, y la inflación está arriba de ese número, o sea, está en el 43%. Entonces, en ese contexto, digamos, pensar que podrías estar replicando los números de pobreza no sería raro. No sería, digamos, hay algunos economistas que sostienen que con toda esta parafernalia del IFE y todas esas cosas, o sea, han dado contención y entonces el número puede estar en 40. Para mí, digamos, va a estar más cerca de 50. Y el tema es que si se desata la hiperinflación, algo que es altamente probable, en especial si llega a haber un problema de índole política, bueno, digamos, creo que vamos a ver niveles de pobreza como nunca en la historia argentina. Yo creo que podría llegar a ser hasta del 75%, y eso va a ser una crisis social tremenda y creo que ni siquiera el peronismo la puede manejar. Ujú. Ah, el otro, ¿No? la frase del otro día, de que en lo de Alberdi hay una pizzería y que no sé dónde le hicieron En el Che Rosario. Guevara en Rosario tiene la casa del Che Guevara y la pizzería en Tucumán de Alberdi, ¿no? Una cosa así, ¿no? Claro, bueno, eso muestra el país. O Explica, sea, decile esa frase porque no la dije bien. vos, digamos, en donde vivía el Che Guevara en Rosario van a hacer un monumento, van a hacer un museo. Donde era la casa de Alberdi, en Tucumán, es una pizzería. A ver, para ponerlo en blanco y negro, Alberdi, que es el ideólogo de la Constitución del 53, fue puesta en marcha en el año 1860, ¿sí? Y en ese contexto, que Argentina era un país de bárbaros, ¿sí? En 35 años se convirtió en el país más rico del mundo. Más claro, échale agua. Ese es el Claro. modelo. Todos los que hacen cosas parecido a eso les va bien. ¿Querés un milagro reciente de las mismas características que tardó también 35 años? Irlanda. Irlanda era uno de los países más miserables de Europa. Y cuando decidió abrazar las ideas de la libertad, o sea, lo que se llama economía de mercado, digamos, en 35 años se convirtió en uno de los países más ricos de Europa, con un PBI per cápita 10% por encima del de Estados Unidos, y digamos solamente superado por Suiza, Luxemburgo y, como es, Noruega, que encontró ese petróleo y de ser un país miserable se volvió rico. Pero eso, digo, esa es la agenda. De hecho, los países que son más libres son 8 veces más ricos que los que son reprimidos. Entonces, el modelo es la libertad. El problema con el modelo de la libertad es que primero te tenés que poner los pantalones largos. Es decir, vas a disfrutar, digamos, de tu éxito, pero te tenés que hacer cargo de tus costos. Por lo tanto, necesitas tener una posición madura y, digamos, o sea, no apta para paternalismo, para decirlo de alguna manera. Y segundo es que en esa
esa posición no es favorable para los políticos, porque entonces te empezás a entender que el Estado no es la solución, sino que el Estado es el problema. Por lo tanto, yo creo que el gran problema está ahí, porque los que tienen que hacer la reforma son los que tienen que salir perjudicados en esa reforma y eso es lo que no quieren. Por eso, a mí me parece que es admirable, por ejemplo, lo de Urquiza, porque Urquiza lo derrota a Rosas en la batalla de Caseros, y él podría haberse convertido, digamos, en digamos, el nuevo mandamás, en lugar de Presidente. agarrar y escucharlo a Alberdi, digamos, y agarrar, crear la Constitución, y bueno, y ahí fue, digamos, la cosa.